Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Morelia. Arquitecto Aldrin, ¿cómo estás? Muy bien, Arqui. Muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Encantado de estar acá. Platícanos Ujú. qué vamos a ver el día de hoy. Pues mira, seguimos aquí en nuestro bello Morelia, Michoacán. En este momento estamos al norte de Morelia, en el fraccionamiento Boreal Residencial, que nos vengan a visitar. A mis espaldas, pues en este momento vamos a ver nuestro modelo de departamentos llamado Alba. Sí, fíjate que es un modelo interesante, como les he platicado en otros videos para que vayan a verlos. Claro, Tratamos de personalizar cada uno de nuestros diseños en ciertos detalles y les voy a platicar ahorita cuál es este tema. Realmente este edificio de departamentos consta de 6 en 3 niveles, es decir, 2 niveles por departamento, y tratamos de aprovechar lo más que podemos el interior de cada uno de los departamentos, aprovechando el vestíbulo de la escalera. Ahorita les voy a mostrar uno de ellos y vamos a conocerlo, si gustan, ¿sí? excelente. En la cochera aquí al principio de lo que es el inicio del departamento, pues es un cajones corridos. Realmente aquí son una plancha de concreto para 6 cajones de estacionamiento. Podemos ver 3 tapas en la misma cochera, porque cada uno de los departamentos tiene su cisterna particular. Tiene aproximadamente 2.500 litros cada cisterna, y cada departamento también cuenta con su propio tinaco de 1.100 litros. ¿Vale? Excelente, todos en la azotea. Todos en la azotea, así Muy es. bien. ¿Y cuántos Entonces, metros cuadrados me comentas que tiene el departamento? esto va variando, va desde los 58 hasta los 70 metros cuadrados, dependiendo de la ubicación del departamento y la distribución que le dimos a cada uno de ellos. Ok, ok. ¿Sale? Entonces, en la fachada, pues aquí también traemos un diseño un poquito particular. Este fraccionamiento lo hicimos en el año 2022. Entonces, fue en este proceso entre que estábamos probando con la madera cerámica, con el cerámico tipo madera, y estos acabados neutros. Entonces fue este proceso en el que estábamos afinando detalles y luego dimos un brinco para que vayan a ver el video de Vivento, ¿sí? Donde Excelente. hicimos este cambio y esta evolución. Se ve la Entonces aquí, evolución, ¿eh? ¿sí? Entonces aquí lo vamos a explorar como aún manteníamos este concepto. Eran volúmenes, se fijan, volúmenes neutros, acabados también colores básicos, que son los grises, casi negros, blancos, y el remate, pues básicamente es nuestra madera, ¿no? Es algo sencillo y que nos funciona. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué va? Lo Entonces los importante es invito a que pasar. funcione. Sí es. Sí. Pasamos. Ok, Entonces, entonces vamos a listo. conocer esta distributión. Aquí Adelante. dicen que es de lo mejor. Pues los Estamos invito. comprobando que es correcto. Sí, ok. Mira, los invito a pasar. Es básicamente como lo planteamos, es nuestra pequeña sala, un pequeño espacio para lo que es para sala, el comedor, contemplado para 6 sillas, si alcanzan a percibir, casa circular, no hay ningún mueble pegado uno con otro, entonces alcanza a circular perfectamente bien. Ujú. Altura de entrepiso de 2,60, acabados en muros con pasta texturizada, también en plafón, como lo que estamos conociendo aquí, y pues tratamos de modular también lo que son las instalaciones de iluminación y lámparas, como de los espacios necesarios. ¿Vale? La cocina en este caso es lineal porque queremos aprovechar todo este muro y que quede complementario pues a lo que es el comedor, ¿no? Entonces tienes tu espacio de preparación, tu espacio de cocina, preparas, sirves, ¿sabes? Entonces, y de aquí complementario a lo que es la sala, particularmente es el mobiliario que tenemos. A espaldas, donde está colocado este sillón, si pueden apreciarlo aquí en esta parte, tenemos lo que son las instalaciones para la televisión. Entonces, ajustando un poquito el mobiliario, pueden colocar aquí en su mueble de televisión perfectamente y colocar pues una sala un poquito diferente, ¿sale? A lo que ustedes requieran. Entonces, esta es como nuestra área social en esta parte. Y ese Ah, espacio. esto es como lo que les comentaba hace un momento de cómo fue variando el metraje de cada departamento. Particularmente aprovechamos, se fijan aquí, lo que es la parte de abajo de la escalera, Ujú. aprovecharla como un pequeño estudio. Entonces, en lugar de dejar este espacio como muerto, aprovechamos para de una vez que sea parte de nuestro departamento, un ventanal que le dé buena iluminación, porque si vamos a tener un estudio, va a estar aquí, pues, el niño de la casa, la niña de la casa aquí, escribiendo, haciendo la tarea, pues que tenga un espacio pues cómodo, ¿no? Para Claro. trabajar, así es. Entonces, este ventanal está también protegido por lo que es la celosía metálica, el tipo louver, que se encuentra en la fachada, Ah, la ¿sí? vimos. Así es. Entonces, ese es el espacio como que tratamos de aprovecharlo. Así lo aprovechamos en
en este departamento. Este modelo. En este modelo, sí. En este edificio, básicamente, aprovechamos este excedente de lo que es el vestíbulo de 3 maneras diferentes. Entonces, hay 3 departamentos que tienen un metraje estándar y 3 departamentos que aprovechan este sobrante, ¿no? Este excedente, ¿sí? De una manera un poquito diferente. Es que es ancho, ¿verdad? O sea, la huella del departamento, ¿cuánto mira? ¿Como unos 8 metros o más? No, mide más. Sí, ¿verdad? Sí, el ancho total de lo que es el terreno, por los dos son 16 metros. Entonces, ¿quieres checarlo? Aquí tenemos 4.30, fíjate, Así de es, ancho. en nuestro espacio social. ¿Y de largo cuánto, arquitecto? Sí, aquí, sí. 6.40. Ujú. Está muy generoso. Así es. Entonces es un espacio completamente amplio. Como tratamos de nuestro concepto siempre es tener esta planta libre, un espacio amplio de que entres a tu vivienda y no te topes como que algo cerrado. Entonces ese modelo o ese concepto lo tenemos en las casas y lo seguimos retomando en departamentos. No porque sea un espacio más pequeño tiene que quedar como decirte, fuera de, ¿no? Fuera Sacrificado, sí, sí. sacrificado este diseño. Entonces tiene que ser pensado en esa base. Entonces, complementario pues a lo que es el espacio de la cocina, esta puerta es también de aluminio con cristal, nos da hacia lo que es el área del patio. Y en este caso, como se encuentra este apartamento en planta baja, pues tiene un pequeño jardín también complementario. Se me queda bien, ¿eh? Ujú. Tiene buen espacio aquí. Así es. Esto debe medir como unos 2 por 1.80. Sí, realmente todos los fallos que consideramos, les dejamos las preparaciones para que también a un costado de lo que es nuestro lavadero, coloquen la lavadora sin ningún problema. Entonces ya todo viene preparado para que lleguen y se instalen. Muy bien. ¿Sí? Y este es nuestro pequeño vestíbulo complementario. Realmente a esta parte de aquí, esta puerta intermedia, da hacia lo que es nuestro baño común. Es un baño completo. Es un baño para las 2 recámaras. No, únicamente para una recámara y para la área social. Ah, Sí, ok. solamente para la área social. Este es un baño pues en cuadrado, que tenemos normalmente en escuadra, que también es funcional con las medidas correctas que tratamos de mantener. Así que hacia acá al fondo consideramos lo que es la recámara principal. ¿Por qué lo consideramos la principal? Porque esta ya tiene su espacio para su jardín. Pues a ver, alcanza a caber una cama matrimonial y tiene su propio baño. Entonces, por ese motivo lo consideramos como la recámara principal. Entonces, por eso decía que el baño que acabamos de ver era para uso común y este es exclusivo para la recámara. Pues queda muy agradable. El patiecito, aunque no es muy grande, se siente muy cómodo. Sí, claro que sí. Igual tratamos como de manejar estos contrastes. Realmente, a pesar de que sea muy, muy poco, aquí tenemos un amiguito. Entonces, sí. Les gustan los saltamontes. Sí. Tratamos de generar estos contrastes, ¿no? Si por muy pequeño que sea el espacio, a veces dicen, no, pues no funciona nada, es un contraste. Si dándolo y arreglándolo correctamente, es un contraste y le puede dar un poquito más de plusvalía y de comodidad a lo que es nuestro espacio. Queda cómoda. ¿Qué dimensiones queda la recámara? 270 y 275 aproximadamente de ancho, ya más aparte de lo que es la dimensión de closet, que viene siendo 60 centímetros de ancho. Y en el otro sentido también viene siendo 270 aproximadamente. 270, Pues te fijas, 270. alcanza a caber, a circular perfectamente entre la cama y un pequeño mueblecito complementario para lo que es la televisión. Entonces esto está pues pensado, ¿no? Para que sea lo indispensable que puedas colocar en tu recámara. Bien. Sí, y al fondo pues tenemos también lo que es la recámara secundaria. En este caso pues daría la fachada principal. Tiene unas medidas similares también. Alcanza a caber una cama, pues lo que es matrimonial. Sí, 270, 270. 270, 270, así es. De acuerdo. Sí. Pero me gusta que queda bien integrado el closet. Sí, No se siente como invadiendo el espacio. y particularmente pues tratamos como de que a pesar que es un espacio conjunto, que es precisamente este vestíbulo que generamos aquí, que quede de cierta forma dividido el área social de nuestra área privada, ¿no? Que es básicamente este vestíbulo lo que marca la diferencia entre estas 3 zonas. Así es, entonces básicamente es lo que considera este departamento. Tiene pequeñas variaciones básicamente entre lo que es el espacio de la sala, por lo que les comentaba de la manera que nos ampliamos en esta parte, pero esa es como la estructura que tenemos estándar. Excelente. Sí. ¿Cómo lo podemos contactar? Nos buscan como Grupo CIES en redes sociales y ese fraccionamiento como Boreal Residencial. Estamos al norte de Morelia, estamos al tanto para lo que necesiten. Excelente. Boreal Residencial. Jóvenes, muy buen lugar, ¿eh? La verdad que se siente cómodo el departamento y fresco, que es bien importante. Eso es lo importante. Sí. Muchísimas gracias, arquitecto. Sí, Hasta pronto, jóvenes. Cota Paredes, adelante desde Morelia.